Les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, que organizamos conjuntamente con la doctora Yolanda Trápaga y yo. Antes de empezar con el evento, simplemente quisiera recordarles e invitarlos de nuevo a revisar las múltiples publicaciones que estamos realizando en el Sechimex, particularmente los cuadernos de trabajo, el Sechimex. Ya tenemos más de 50 cuadernos que pueden revisarse sobre una cantidad de temas. Hagan uso de ellos, son públicos, pues son de interés, o bien pudieran ser de interés para muchos, y sobre todo los invitamos mucho. Está abierta la convocatoria y va a estar abierta la convocatoria hasta mediados de enero del 2023 del sexto seminario internacional de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Este sexto seminario se va a realizar a finales de mayo del 2023. Trabajamos con un poco de antelación y no podemos más que invitarlos a participar y a difundirlo. En el portal de la red van a encontrar ahí la convocatoria y algunos de los detalles del evento, ¿no? El día de hoy, pues estamos muy contentos de presentar el último y reciente libro de Eugenio Anguiano Roig, China, política financiera, crecimiento interno e impacto internacional. Y contaremos también con los comentarios por parte de Arturo Huerta González, ¿no? Tendremos una presentación de alrededor de una media hora, comentarios de unos 15 o 20 minutos y después tiempo para hacer preguntas. Como siempre, todas las preguntas les pedimos que se hagan a través del chat de Zoom, ¿no? El evento va a ser grabado y esperamos subirlo, en fin, en 1 o 2 días estará en el portal del Sechimex. Me parece que no es necesario, pero bueno, yo les recuerdo, Eugenio Anguiano Roig, economista, ha trabajado en el Colegio de México, ha trabajado en el CIDE, es miembro del Sechimex de la Facultad de Economía de la UNAM, 2 veces embajador de México en China, y fue también becario en 2021 del programa de becas de investigadores del Sechimex, un programa realmente muy único por parte de la UNAM en América Latina, en donde contamos entre 10 y 15 investigadores anuales. Hoy tenemos en el 2022 otro grupo de investigadores de América Latina, ¿no? Entonces, este trabajo o esta publicación es resultado de esta estancia. No solo Eugenio viene trabajando sobre el tema desde hace varios años. Y terminando, me permitiré presentar Arturo, ¿no? Eugenio, muchas gracias de nuevo. Por cierto, antes de la palabra en forma definitiva, el libro, el documento se encuentra disponible en el portal del Sechimex ya desde hace un par de semanas, y los invitamos mucho a bajarlo, a leerlo, ¿no? Eugenio, por favor. No, está apagado tu micrófono, Eugenio. Ya me abrió, no Ahora me sí. abría. Pero buenos días a todas y todos. Estoy viendo algunos viejos y queridos amigos, Mario Schuff, lo estoy viendo ahí a un lado, y Pablo Echeverría de Colombia. Bueno, el libro que trabajé y que se publicó, es un libro virtual, es una especie de continuación de un ensayo que hicimos hace ya 3 o 4 años con mi esposa sobre el sistema financiero de China. Después, la beca que ya mencionó Enrique Dussel, en la cual me concentré a hacer ya no una descripción analítica del sistema financiero, del sistema de intermediación, sino las políticas de intermediación financiera que se han aplicado
recientemente en China, con algunas referencias al pasado no muy lejano, al pasado de la República Popular, la era maoísta. Y también viendo que, por qué sí, porque el título es Políticas Financieras y Crecimiento Interno, porque el objetivo central del desarrollo de la intervención financiera en China, que arranca, digamos, en la década de los 90 del siglo pasado, arranca en la parte de diversificación y de ampliación, porque antes había un sistema muy unicentral, muy unipolar, digamos. Entonces, arranca de mediados de los 90 y llega a su punto actual por ahí por el 2003-2004. Entonces, ese sistema de intervención financiera en China popular tiene la característica que lo está empleando el Estado y el Partido Comunista para impulsar el crecimiento. También tiene que, también cuidan un poco el problema, no un poco, también cuidan bastante el problema de que no haya burbujas especulativas como la inmobiliaria que está afectando a China en estos momentos. El, los actores del sistema de intermediación son los más importantes, son los bancos, las instituciones bancarias. Y de esas, bueno, lo saben casi todos, ¿no? Hay 3 bancos de desarrollo estatales, obviamente, que se llama, ellos en China se denominan bancos de política, porque esos son los bancos de desarrollo. Hay otros 5 bancos comerciales de propiedad estatal. De esos 5 bancos comerciales, 4 están en los 4, o estaban hasta fines de 1920, no tengo las cifras de 21, pero creo que ha variado mucho, estaban en los 4 primeros lugares de los 10 bancos más grandes del mundo, estos 4 de los 5 bancos comerciales estatales de China. Luego viene un sector de 12 bancos accionarios, le llamamos chinos, es bancos que venden acciones, propiedad, y que adquieren los principales inversionistas de esas acciones son otros órganos del sector estatal, empresas y empresas no financieras y corporaciones. Y solamente un par de esos 12 bancos tienen, los accionistas son en su mayoría o casi 90% inversionistas privados. Luego ya hay una red muy amplia de bancos que son es la conversión de cooperativas que existieron en China desde 1950, cooperativas rurales y cooperativas urbanas en bancos, un banco postal, etcétera. El grupo de organizaciones no financieras, perdón, de organismos financieros no bancarios es también muy amplio y opera pues, con corredurías financieras, diversas formas de financiamiento que conocemos en nuestro país. El otro sector que son las bolsas de valores, Shanghai se restableció porque existía esa bolsa de valores hasta el 49, se restableció y se abrió una nueva en Shenzhen y luego se considera la bolsa de valores de Hong Kong como parte del sistema de intermediación de China continental y no está mal la apreciación porque está muy vinculado las operaciones de Hong Kong con la parte continental de China. La última parte, digamos, son los movimientos. Los movimientos de inversión extranjera son relativamente marginales, bueno, no marginales, complementarios, y se apoyan en movimientos de capital de la avance de pago, donde se reciben las inversiones extranjeras directas, parte de las cuales van hacia banco. Ahora, en la evolución que ha tenido este sistema, en ese objetivo de crecer, como un crecimiento que se ha venido reduciendo, se usa la palabra desacelerar, pero a mí no me gusta mucho eso, pero en fin, se va a ir, la tasa de crecimiento que llegó a ser de 2 dígitos hasta por ahí por el 2007 y luego vuelve a repuntar después de la crisis mundial a 9%, 9,7%, empieza realmente a ser menor a partir de 2011-2012. Y en 20, en la crisis del COVID, donde el mundo tuvo una tasa negativa del PIB global y todas las economías grandes, tanto las economías desarrolladas como las emergentes, tuvieron tasas de crecimiento negativas. La excepción fue China. ¿Por qué? Porque empujó su financiamiento, su intervención financiera
para seguir captando, convirtiendo los altos márgenes de ahorro que tiene la economía china en inversión. Entonces, China creció 2.3% en 2020, en 21 repuntó 8.1%, y los cálculos para 2022 es que va a llegar a poquito arriba del 3%, ¿no? Que es para la historia de 30 y tantos años de crecimiento de China, es una cosa muy, muy pequeña. Ahora, ¿cuál ha sido la contraparte de ese gran esfuerzo de transferir liquidez a la economía real? Liquidez que los chinos califican como el financiamiento social total. O sea, en otras palabras, todas las formas de liquidez, no solo monetarias y cuasi dinero, sino también operaciones mercantiles, flotación de bonos y otras formas de financiamiento que se transfieren cada año como flujo al crecimiento de la economía. Eso los chinos, repito, llaman financiamiento social total. Y eso ha implicado un crecimiento muy, muy, muy rápido del endeudamiento nacional chino. Es decir, en primer lugar, el endeudamiento de las corporaciones no financieras dominadas por bancos, por empresas estatales, los préstamos, el endeudamiento de las familias y el del gobierno. En el gobierno, las cifras oficiales de China lo ubican muy 60-65%. Los cálculos que tiene el Fondo Monetario hablan del 90% del PIB. Para darles una idea, en 2022 se calcula que el endeudamiento nacional compuesto de los tres factores de China va a llegar a 400% del PIB, cosa que parecería muy preocupante, y junto con el problema de los bancos sombra de China, más la burbuja en bienes raíces, podrían hacer pensar que China estaría cerca de una crisis financiera en gran envergadura. Pero hay factores que explican que eso no puede pasar, eso probablemente no pasa en el corto plazo, ni incluso en el medio plazo. Y esos factores son que China sigue creciendo, la economía real sigue creciendo, que las reservas internacionales de divisas de China superan los 3 billones en español, trillions en inglés, de divisas extranjeras, que la deuda externa es muy baja, 15-16%, y en fin, que hay un gran dinamismo económico, por lo cual uno se puede aventurar a decir que es difícil que en el mediano plazo tenga una crisis bancaria, pero evidentemente tiene que contener ese enorme crecimiento de la, y los de esos 6 o 7 años para acá controlar. Entonces, esos son básicamente los factores que yo menciono en mi libro, con algunas referencias, repito, a la era maoísta, algunas pocas referencias, incluso algunas otras anteriores a la época maoísta, porque no hay que olvidar, y con esto termino, que el desarrollo financiero de China empezó en los años de en la década de los 1870, siglo XIX, y fue obra básicamente de capital extranjero, pero también intervino capital local chino. Y eso hizo que en el siglo XX, las primeras 3 décadas del siglo XX, Shanghai fue el centro financiero más importante de Asia, mucho más importante que Tokio. Shanghai se llamaba la perla de Asia por el gran movimiento de capital que hubo. Después viene la república, la guerra, la revolución, etcétera. Pero lo que quiero decir con eso es que al referirme a esos antecedentes, es que el Partido Comunista, cuando toma el poder, lo toma con una tradición muy fuerte, financiera, básicamente dominada por extranjeros, y la convierte en otra cosa. Bueno, esos son en general los aspectos que quería esta mañana resaltar del trabajo que he escrito. Gracias. Gracias. Y entonces le doy la palabra a Arturo. Yo les recuerdo el doctor Arturo Huerta, del posgrado, colega, amigo de economía de la UNAM, es nivel 3, y bueno, viene trabajando hace mucho tiempo, décadas, en temas conceptuales, estadísticos, y con múltiples publicaciones sobre el sector financiero en general, y en México en específico, ¿no? Muchas gracias, Arturo.
Que Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y bueno, de hecho, Eugenio habló menos de media hora, que estaba contemplado. Pero bueno, yo me voy a limitar también a menos de 15 minutos para dar pauta a los comentarios y preguntas. Bueno, primero quiero felicitar a Eugenio por el buen libro. Se ve que le dedicó bastante tiempo, bastante dedicación, tiene bastante información que nos permite justo entender el desarrollo económico de China y los retos que se presentan hoy en día. Una gran información, un gran análisis, y yo voy a hacer comentarios en torno a esta cuestión de la política financiera presente, impulsora del crecimiento económico en China. En el primer capítulo señala el autor, dice, a fin de lograr el crecimiento del sector industrial, el gobierno y la dirigencia del Partido Comunista echaron mano de dos componentes básicos: el ahorro, inversión y una oferta creciente del factor de producción, que es el trabajo. Aquí, esta cuestión de los componentes básicos de ahorro e inversión, o sea, de repente lo ubico, o sea, dentro, igual que la cuestión es el factor trabajo, dentro de los, digamos, de los análisis ortodoxos que colocan estos elementos como factores del crecimiento. Pero resulta que a lo largo del mismo artículo, perdón, del mismo libro de Eugenio, él habla de la importancia del financiamiento, ¿no? Es decir, de cómo la banca en China es del Estado, cómo el Banco Central actúa como banca de desarrollo, el Banco Comercial es del Estado, y ese ha sido el financiamiento, ¿no? Es el financiamiento, el impulsor de la inversión, que es el que genera el ingreso, y el ahorro es una resultante del gasto, es una resultante del ingreso, ¿no? Es decir, el ahorro no es el origen del financiamiento, ¿no? Un país soberano como China, que tiene control de su moneda, simplemente gasta, ¿no? O presta a través de la banca. O sea, un banco genera dinero al prestar. Entonces, el Banco Central y la banca comercial, que son del Estado, al estar prestando e impulsando la esfera productiva, están creando dinero, ¿no? Entonces, de allí que esta observación con respecto a que él coloca de componentes básicos, el ahorro interno, ¿no? Pues no, o sea, repito, el ahorro es una resultante de la inversión, tomando los planteamientos de Kalecki, de Keynes, ¿no? Sí, porque dice, la parte del ahorro que canalizándose a la formación bruta de capital a partir del 78, y dice, hay una ausencia de una política financiera bien articulada. Pero resulta que a lo largo del libro él habla de que la existencia de esta política financiera que sí ha estado articulada, que ha sido la impulsora, repito, del crecimiento en dicho país. Y luego también en ese mismo capítulo primero, dice en el 85, dice el consumo y la inversión superaban el 150% del PIB y debió compensarse con absorción de ahorro externo. O sea, aquí, bueno, la cuestión de este ahorro externo fue la entrada de inversión extranjera, donde el gobierno chino puso condiciones a esa entrada de inversión extranjera, en el sentido que transfería tecnología para, en favor de las empresas nacionales para impulsar su desarrollo. Una política bien dirigida, o sea, no en el sentido de que hayan recurrido al endeudamiento externo, sino fue justo la entrada de inversión extranjera la que vino a potenciar dicho crecimiento, generando efectos multiplicadores internos, etcétera, ¿no? De hecho, él mismo señala también en el mismo capítulo 1 que en el 2008 la gran importancia que tuvo el paquete de estímulos fiscales, que fueron el 14% del PIB, justo para encarar el impacto negativo de la crisis que se presenta a nivel mundial y que permite a China sortear, evitar ser llevada a esta crisis generalizada que se da en dicho periodo. Él habla justo de las subvenciones directas y con subsidios a tasa de interés, a bajas tasas de interés de los créditos, evidenciando justo el papel estratégico que el sector financiero ha venido teniendo en China.
Sí, de hecho, él mismo señala en el libro, dice, el grueso del paquete anticíclico se cubriría con préstamos de los bancos comerciales, que en su mayoría son propiedad estatal, ¿no? Entonces, esto pasa justo a evidenciar, ¿no?, la importancia que debe tener un Estado-nación de controlar el sistema financiero en favor del crecimiento, ¿no? O sea, porque el sistema capitalista, el sistema financiero es privado y actúa en función de la ganancia y es disfuncional el crecimiento económico de nuestras economías. Y lógico, resalta la importancia de cómo la cuenta de capitales de la balanza de pagos con el exterior es controlada, ¿no? No es abierta, ¿no? Porque lógico, la libre movilidad de capitales te limita el manejo de la política económica a favor del crecimiento, o sea, de las enseñanzas mismas que se derivan del modelo económico chino, que está muy presente en el libro de Eugenio. La importancia de la banca de desarrollo, ¿no? O sea, nosotros dejamos de tener banca de desarrollo, carajo, ¿no? Y luego ya en el análisis del mismo capítulo 1 del 2022, habla de, dice, cómo el rápido crecimiento, dice, ya no es el objetivo supremo del liderazgo chino, sino que lleva a otras metas, en particular reducir el endeudamiento, ¿no? Dice, el riesgo financiero que implica un endeudamiento acumulado que se estima llegaría a 401.9% del PIB en el 22, impulsada especialmente por el sector de empresas estatales y privadas no financieras. Yo aquí, el comentario que yo haría es de que China no tiene problemas de sobreendeudamiento, ¿no? Porque la deuda está en su moneda, o sea, no tiene deuda externa significativa, ¿no? Entonces, la deuda en su moneda se puede estar refinanciando permanentemente y luego más en un contexto donde está bajando la tasa de interés y sigue creciendo la economía. Luego, en el capítulo 2, Eugenio señala que la banca comercial está básicamente en manos, justo lo que dijimos anteriormente, en manos del Estado, ¿no? Dice, no hay un robusto sector bancario privado ni una presencia de bancos extranjeros. Y eso le da un manejo soberano tremendo de la política financiera en favor del crecimiento como ha venido aconteciendo. Sí, señala cómo la política crediticia del Banco Popular de China tiene un objetivo central, impulsar el crecimiento de empresas de todo tipo y de proyectos específicos de expansión. Sí, es decir, el Banco Central debe actuar como banca de desarrollo, ¿no? Eso acontecía en México en los 50, 60 y 70, ¿no? Bueno, con Rodrigo Gómez, el Banco Central, Banco de México, como banca de desarrollo, y cómo los bancos centrales han pasado a priorizar objetivos de reducción de la inflación con políticas de alta tasa de interés, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante estas enseñanzas en China para... y con respecto al capítulo 3, sí, igual, dice, el Banco Popular de China no es una entidad autónoma, lógico. Todo banco central debe depender del gobierno para financiarse con su moneda, ¿no? ¿En favor de qué? Pues en favor del desarrollo productivo, en favor del crecimiento económico. Y dice, y debe responder a los lineamientos económicos que fije el Partido Comunista, ¿no? En el caso nuestro se dio autonomía al Banco Central, se le quitó el poder monopólico del dinero al gobierno y lo obliga a trabajar con austeridad fiscal y no por nada estamos como estamos, ¿no? No tenemos política monetaria, ni cambiaria, ni fiscal para el crecimiento. Entonces, aquí de nuevo la importancia de tener el control del Banco Central para el impulso del crecimiento. Y luego, igual, dice, la participación de inversionistas extranjeros en el mercado bursátil chino es marginal, ¿sí? Sí, porque en el caso nuestro, donde dependemos de la entrada de capitales, es que debe ofrecer condiciones de ganancia al sector financiero para que venga y no se vaya, y esas políticas económicas en favor de lo financiero te atentan sobre el crecimiento económico, esas altas tasas de interés, austeridad fiscal, estabilidad de tipo de cambio. Y luego también resalta la importancia que se tuvo frente al COVID por parte del gobierno chino, donde utilizó la política fiscal y monetaria expansionista, y de ahí que fue la única economía que creció en el 2020. Sí, dice, la manera de financiar
el creciente endeudamiento, dice, no ha hecho crisis. ¿Justo por qué? Porque es un financiamiento para el impulso de la actividad productiva, ¿no? El crecimiento económico. Y con respecto al capítulo 4, con respecto al futuro, señala que desde 2013 el gobierno se pronunció por ir reduciendo las altas tasas de ahorro e inversión en favor de aumentar la participación del consumo en la formación del Producto Interno Bruto, por el lado del gasto. Aquí, de nuevo, ¿no? Lo que ha venido aconteciendo es, bueno, que se ha favorecido el consumo a través del financiamiento, a través de la deuda a las familias, ¿no? Y luego hace una inferencia con respecto a un informe del Banco Mundial junto con el gobierno de China, donde dice, tal decisión parecería un contrasentido en una economía cuyo rápido crecimiento se fincó en los elevados coeficientes de ahorro e inversión con respecto al PIB, pero cuando esa economía ha alcanzado un nivel en el que el capital entra en la fase de rendimientos decrecientes, se comprende la racionalidad de la adopción de una estrategia de rebalanceo de la inversión ahorro a mayor consumo, ¿no? Aquí la cuestión es, de nuevo, ¿no? O sea, si China pasó a priorizar el consumo interno, el mercado interno, fue justo ante la desaceleración del comercio internacional que se da a raíz de la crisis de 2008-2009, que lleva a China a impulsar el mercado interno, y para eso necesitaba incrementar salarios, como otorgar créditos al consumo para su... Y no en el sentido de haber relegado esta cuestión de la inversión en torno al Producto Interno Bruto. Y de hecho, señala, ¿no? Dice, altas tasas de formación de capital de 43% del PIB del 2016 al 2021 se han financiado con créditos bancarios, evidenciando efectivamente, o sea, que sigue el financiamiento a la inversión, al crecimiento económico. Si antes era en torno a exportaciones, ahora está siendo justo para el mercado interno. Dice, el hecho de que cada vez se requiera una mayor cantidad de crédito para generar un incremento porcentual en el PIB, dice, expresa que los rendimientos del financiamiento son decrecientes. Dice, la productividad del capital va en declive, ¿no? Aquí la cuestión es la siguiente, ¿no? El hecho de que se requiera, que se recurra a más crédito, o sea, no es tanto de que estén disminuyendo, o sea, que haya una disminución de los rendimientos del financiamiento, sino que es propio dentro de la misma dinámica de crecimiento, ¿no? O sea, hay que recordar que el proceso productivo empieza con dinero para terminar con dinero incrementado. Entonces, de ahí la importancia del financiamiento, justo, o sea, o para incrementar la inversión, o para incrementar el consumo de las familias, para impulsar la demanda y así seguir impulsando la inversión y el crecimiento económico, ¿no? Y en última instancia, pues ese financiamiento se cubre, ¿no? Lo señala, dice, en tanto el crecimiento del PIB siga siendo elevado, el grueso de la deuda sea de carácter interno, no parece indicar que hubiera riesgo de una crisis de deuda, efectivamente, ¿no? Es decir, a pesar de estar aumentando la relación de endeudamiento, no hay crisis de deuda, repito, porque es una deuda en yuanes, ¿no? Donde el mismo gobierno controla los yuanes y puede estar refinanciando dicha deuda. Qué sé yo, hay un informe del Fondo Monetario Internacional que hoy sale en la prensa, donde dice, no, que China va a una crisis por su gran deuda, por el Evergrande, etcétera, etcétera. Pues no. China no va a tener ningún problema de sobreendeudamiento, porque su deuda está en su moneda y la va a seguir refinanciando como ha venido aconteciendo hasta ahora, ¿no? Sí, y luego, bueno, aquí señalo lo que también acaba de decir ahorita en su exposición Eugenio, dice, no obstante, tan elevado endeudamiento debe tener límites, ¿no? Pues no, repito, repito, si la deuda está en su moneda, no tiene que tener límites. Y luego aparte, repito, la deuda dentro de la teoría moderna del dinero no es para financiar al gobierno, es para regular la liquidez de la economía, para evitar presiones inflacionarias derivadas del mismo incremento del gasto público. Sí.
Y luego, de hecho, el mismo autor concluye, dice, no se vislumbra en el corto y mediano plazo una crisis bancaria, efectivamente, o sea, no se visora ninguna crisis bancaria, tomando en cuenta, repito, que su deuda está en su moneda y a pesar de que haber disminuido su actividad económica en el segundo trimestre de este año, tiene las condiciones para retomar el crecimiento, repito, porque tiene el manejo soberano de la política monetaria, fiscal y cambiaria para lograr retomar el de crecimiento. la palabra y esperando que todavía lograra en algún momento integrarse Eugenio. Yo simplemente invitaría mucho a los asistentes a leer el documento, ¿no? Eugenio, como indicaba, empezó con esta investigación hace varios años y ha tratado de hacer un análisis y una presentación bastante didáctica, ¿no? Es decir, en aras de que posibles interesados puedan actualizar, profundizar, mejorar la investigación con base en las fuentes que Eugenio ya ha detectado. Eso implica un enorme esfuerzo personal y didáctico, ¿no? La verdad es que es una presentación muy rápida. Hizo una presentación muy rápida, pero creo que se integra a debates específicos, ¿no? Que pueden ser de interés en algunos casos históricos, en otros casos para hacer estudios específicos de empresas chinas, de bancos, entre otros, pero después se integra a temas también y a debates actuales, al 2022, sobre el futuro, la sustentabilidad financiera, política, en el tipo de cambio de China, etcétera, etcétera, temas a debate en la actualidad. Entonces yo simplemente enfatizaría de nuevo la invitación a revisar el documento. Y Arturo, no sé si tú quisieras por ahí integrarte a algunas de las preguntas que han hecho algunos vía el chat, algunos van orientadas hacia a Eugenio, otras a ti, pero no sé si quisieras integrarte a algunas de estas. Bueno, mientras se integra Eugenio, voy a retomar algunas de las preguntas que están presentes en el chat, ¿no? Con respecto a la guerra Rusia-Ucrania y sus implicaciones en el comercio, cómo pasa a afectar a China. Yo aquí señalaría que retomaría, de hecho, desde la crisis del 2020, la cuestión de la pandemia, y ahora el conflicto Rusia-Ucrania, está replanteando en gran medida el proceso de globalización. Muchos países están buscando el autoabasto o asegurar el abasto más cercano y dejar de depender de Asia, de China. Entonces, esto aunado a la desaceleración de la economía mundial, pues lógico va a caer, va a disminuir más el crecimiento del comercio internacional. Si nosotros vemos, el comercio internacional viene disminuyendo de 2010 a la fecha, en relación al periodo antes de la crisis del 2008. Y lógico que va a crecer menos el comercio internacional a partir del 2022 en adelante. Entonces, y repito, y esta situación, pues bueno, China ya ha venido actuando, tal como se señala el mismo trabajo de Eugenio y los mismos trabajos de Enrique, de dirigir su estrategia de crecimiento en torno al mercado interno, y de ahí la política de incremento salarial, la política de endeudamiento y demás. Pero sí, repito, el crecimiento del comercio internacional y por lo tanto China, que venía creciendo en torno al comercio internacional, pues lógico, no por nada, después de haber tenido unos grandes superávit de comercio exterior, estos prácticamente desaparecieron, y de ahí su vuelta hacia el mercado interno, ¿no? Y luego otra pregunta con respecto a la deuda inmobiliaria, ¿no? O sea, el mismo libro de Eugenio señala de que pues, que no se avisora
un gobierno soberano que controla la moneda, el Banco Central de China puede absorber tranquilamente esa deuda inmobiliaria de Evergrande sin ningún problema, ¿no? Entonces, a pesar de que, repito, el Fondo Monetario Internacional, el último análisis, dice que viene una crisis en China en absoluto, ¿no? Y luego también hay otra pregunta con respecto a la franja de la ruta de la seda. Sí, repito, China está impulsando el comercio en la región, con Rusia, con India, con los países del BRIC, y en estos impulsos de inversiones en la ruta con su moneda, ¿no? Mientras su moneda sea aceptada, puede gastar lo que quiera, ¿no? Así como Estados Unidos lo ha venido haciendo por décadas, como todo el mundo acepta dólares, Estados Unidos puede tener el déficit de comercio exterior, el déficit fiscal, porque el resto del mundo ahorra a dólares. Y lo mismo está aconteciendo, repito, en el momento en el cual China, perdón, está impulsando el comercio en su moneda, ¿no? Luego, de hecho, aparejado a esto viene una pregunta que si va a dejar de lado al dólar. Y no por nada Estados Unidos está haciendo, ¿no? Esto de haber provocado a Putin para que invadiera a Ucrania y así subordinar a toda Europa a las políticas de Estados Unidos y a la mayor parte de los países del mundo, es justo porque el enemigo a vencer por parte de Estados Unidos es China, porque sabe que perfectamente China lo va a sustituir dentro de poco, ¿no? Entonces el enemigo a vencer de Estados Unidos es China. Entonces, de ahí que ahorita está contra a Rusia, en la perspectiva de que también China se adhiera a apoyar a Rusia y entonces, por lo tanto, pasar también los mismos bloqueos a China. O sea, también lo que se anunció en días pasados por parte de Estados Unidos, que prohibir las exportaciones de semiconductores a China, y también jalar al resto del a que tampoco no le exporte semiconductores a China, ¿no? Pero repito, bueno, China tiene su potencial tecnológico, su capacidad financiera para estar apuntalando su industria, su desarrollo tecnológico, para dejar de depender de Estados Unidos en estos rubros. Entonces, o sea, en el corto plazo, en el mediano plazo, bueno, el dólar va a seguir siendo difícil que el yuan sustituya al dólar, pero ya en el lapso, no sé, de 8 o 10 años, la situación va a ser muy, muy diferente. Repito, ahora el problema es que uno no sabe qué es lo que va a pasar ni en los próximos meses, ¿no? Tomando en cuenta la amenaza de Rusia con respecto a la cuestión nuclear. Y esta cuestión, o sea, otra pregunta es con respecto, bueno, ahí repito, Eugenio es el que sabe, pero bueno, del conflicto de China-Taiwán, y que Estados Unidos ya dijo que ellos entrarían a apoyar a Taiwán. Pues hay que tomar en cuenta cuando un imperio está en declive, que es el caso de Estados Unidos, pues hacen todo lo posible para mantener el control, ¿no? Entonces, es una situación muy preocupante la que se está viviendo, la que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Luego hay otra pregunta acá bueno, con respecto a los cambios del Partido Comunista, Eugenio va a dar una charla dentro de 2 semanas con respecto al Congreso del Partido Comunista de China. Otra dice, el comercio de bienes entre América Latina y China, percibo que muchas son gestionadas por chinos. Entiendo que los bancos chinos que se encuentran en América Latina han dado sus requisitos, habilitan a sus ciudadanos chinos con empresas chinas a poder tener cuentas bancarias, dado el costo de la comisión de giro bancario para el pago por la importación y las peculiaridades de estos bancos chinos. Sería más favorable para los ciudadanos chinos hacer de importación no latinoamericanos, que tendrían que pagar los
giros bancarios por bancos locales. Bueno, pues eso Eugenio o Enrique lo contestarían. Dice, un motor muy importante de la economía china, aloja gran parte de los empleos, son las micro, pequeñas y medianas empresas que con la interrupción de la economía, con las políticas de cero COVID, sabiendo que estos se financian por su propia cuenta, qué medidas de estímulo, crédito y ayuda al financiamiento se esperaría en este año de recuperación económica. Bueno, de hecho, yo agregaría a esta pregunta otra para Enrique, para Eugenio, de que el proceso de automatización en China ha venido aumentando tremendamente en los últimos años y esos procesos de automatización desplazan mano de obra. Entonces, la pregunta sería, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno chino para encarar este problema de empleo, ¿no? Repito, aunado a estos cierres generalizados con respecto a las políticas de cero COVID, ¿cuáles son las políticas de ayuda? Yo preguntaría, ¿no? Y ahorita que Enrique está allá, que está viviendo en carne propia todo eso, ¿cómo está encarando a estos problemas de desempleo, ¿no? Bueno, esos serían Bueno, mis pues muchas comentarios. gracias, Arturo. ¿No? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Nos encontramos, pues bueno, ante la un poco rara situación donde el ponente está impedido y yo tengo una pésima calidad de señal. Me encuentro en China, digo, he hecho varias conferencias de Zoom, etcétera, pero bueno, pasa, ni modo, ¿no? Pero bueno, contesto brevemente algunas de las preguntas que creo que pudieran, a las cuales pudiera hacer referencia. A ver, me gustaría, creo que va implícita en varias de las preguntas, si las medidas que el Banco Central está tomando son suficientes por parte de China. Yo creo que hay una visión, no sé si incorrecta, pero insuficiente de China. O sea, China en 2022, este año, seguramente va a crecer entre un 2 y un 3%. Tenía planteado crecer a un 5.5%. Estados Unidos va a crecer a un 0.2%, probablemente a un 0% o incluso por debajo de un 0%. Es decir, China en el 2022 va a estar creciendo 10, 12 veces más que Estados Unidos, ¿no? El tema no es irrelevante en cuanto a un declive internacional en cuanto al crecimiento económico en la Unión Europea, en Japón, en la Unión en Estados Unidos, y China que viene creciendo a un ritmo muy superior, ¿no? Me parece que no importante no olvidar los niveles de crecimiento, porque de otra forma pareciera que la pregunta muchas veces es ¿y cómo y China va a volver a crecer al 10% en 2022? No, si la economía global no lo hace, tampoco lo hará la China, ¿no? Alguna de las otras preguntas que hacía acá Francisco Javier Dorado, ¿no? En fin, expectativas en el corto plazo de cambios de políticas, ¿no? Incluso también vinculadas con el 20 Congreso Nacional, etcétera, etcétera. Todo indica, Francisco, que no va a haber cambios significativos de políticas en China. He llegado hace un mes acá a Pekín y me estoy yendo estoy regresando a finales de año. Y es muy interesante cómo uno se encuentra en la prensa internacional occidental, por decir de alguna forma, prácticamente la exigencia de que China debiera dejar la política de cero tolerancia o cero
esta política en contra del COVID, pero esta exigencia no la veo como tal en China, ¿no? No la veo porque el argumento tampoco es irrelevante de que China, a diferencia de Estados Unidos, no tuvo 1 millón de muertos, ¿no? Entonces, bueno, si eso no es importante, pues entonces ¿de qué se trata el crecimiento económico, el desarrollo económico, etcétera, etcétera? Todo indica que como lo está haciendo Hong Kong, que es decir, reduciendo el tiempo de la cuarentena, todo indica que algo así pudiera suceder en China en las siguientes semanas y meses, ¿no? El esfuerzo personal de mucha gente. Yo les recuerdo que la restricción no es solo para internacional, para el turismo internacional, sino que para el turismo doméstico, ¿no? Uno está en Pekín, yo estoy en Pekín, y todo indica que durante 4 meses no voy a salir de Pekín, ¿no? Es decir, el turismo, el desplazamiento en China se ha reducido a un mínimo, ¿no? Y el costo en términos del turismo, entre otros, en China es grande. Indica que no va a haber el domingo en el 20 Congreso cambios sustantivos, ¿no? Con respecto a la pregunta de Francisco Javier Dorado. Y termino tal vez con la pregunta de Leonel Flores, ¿no? Sobre información sobre el anhelo de independencia, etcétera, etcétera. En fin, yo creo que creo que por el momento no hay mucha discusión al respecto, al menos en China, ¿no? Serían mis principales, las tendré que leer, Eugenio. No voy a leer todas porque son muchas, pero a Ángel, ver, mira, a ver, ¿me escuchas, te escucho muy bien, Eugenio? te escucho muy bien. Mira, de Andrea Salazar, por ejemplo, muchas gracias a ambos ponentes. Si bien China no tiene problemas de liquidez y todavía muestra signos de crecimiento, pero mucho se ha difundido, como lo señaló el doctor Huerta, que ahora mismo el principal problema del país es el de la deuda de las grandes inmobiliarias y la desconfianza de la demanda para generar mayor consumo. Piensan que son suficientes las políticas implementadas por el Banco Central de China, por ejemplo, el recorte de las tasas de interés de 1 y 5 años para generar un estímulo económico al consumo, ¿no? Tú en el libro le dedicas al final, en el último capítulo, Eugenio, hay todo un apartado sobre debates actuales, ¿no? Y como bien señala Andrea, China en forma completamente diferente a lo que está sucediendo en el resto del mundo, ha reducido un par de tasas de interés en vez de aumentarlas, Sí, ¿no? sí, sí, lo que ocurrió con la, la inmobiliaria es que el gobierno, por un lado, aplicó medidas restrictivas a la compraventa de bienes muebles. Las personas están comprando 2 hasta 3 departamentos. Por un lado, limitar la demanda de carácter especulativo y por otro lado, ponerle restricciones, 5 puntos le pusieron de restricciones a las inmobiliarias, ¿no? Básicamente para evitar que su expansión de oferta fuera con fines ampliados sin pensar en el impacto especulativo. En el caso de Evergrande lo que hicieron fue prácticamente para darles, simplemente no apoyarlos abiertamente en cuanto a la que tienen que haber pagado este año, el año pasado, y que terminar el ciclo de negociaciones de Evergrande con sus acreedores, tanto locales como nacionales. Pero el problema, pero la cuestión es que
el fenómeno de la movilidad está complicado porque las inmobiliarias son muy grandes en China. Primero construyen, pero compran del uso de la tierra a los gobiernos locales. El principal ingreso fiscal de los gobiernos locales es la venta del uso de la tierra para los desarrolladores que lo convierten en uso de la tierra para fines urbanos, habitaciones o incluso rurales, pero industrial. Entonces, van vendiendo antes de empezar siquiera la construcción, y cuando está ya a la mitad del proceso de construcción, prácticamente han vendido todo. Eso les permite tener más liquidez y volver a expandir sus créditos. El problema ahora es que bajar las tasas de interés para que el consumidor aumente su demanda no estimula tanto la demanda de bienes inmuebles, porque los precios de los inmuebles de liquidez de las inmobiliarias. Entonces, la confianza del consumidor ya no está en los bienes inmuebles, alguna otra cosa que todavía no se manifiesta en forma importante hacia dónde se va, qué tipo de consumo están yendo. Si lo importante para la población china es comprar bienes inmuebles. Entonces, no se sabe muy bien qué pasa. La luz, cuando alcancé a escuchar de Arturo, el problema es que el consumo, perdón, la tasa de ahorro en China es muy alta, 45% del PIB. No de ahora, no desde siempre. Antes era por razones de seguridad del consumidor, cuando existían las comunas populares, etcétera, perdón, cuando se acababan de eliminar las comunas populares en el año de 82, con el cambio constitucional. Entonces, el consumo chino prefería ahorrar más y consumir menos para la cobertura de educación futura y salud. Conforme las redes sociales de protección en estos dos ámbitos aumentaron, entonces el ahorrador empezó a gastar más. Esa era la relación de ahorro e inversión. Cómo impulsar esas enormes tasas de ahorro primero hacia inversión y luego bajarlas. Empezaron, se llama rebalanceo eso. Desde 2013 empezó el gobierno chino, un documento que hicieron con el Banco Mundial, por cierto, se planteó la idea de que la economía china tenía que tener 4 rebalanceos. Uno, reducir la alta tasa de ahorro, más consumo, menos ahorro e inversión, más consumo. ¿Para qué? Para el futuro depender más del mercado doméstico. 2, rebalancear su relación externa. Ya no va a seguir teniendo superávit, se encuentra corriente como los había tenido, ya no los necesitan voltear más hacia el mercado interno y sobre todo evitar las medidas demandantes de productos, sobre todo Estados Unidos y Europa, de ponerles sanciones porque se presume que no tiene una competencia leal. Ese es el argumento, ¿no? Entonces, de todas maneras, la estrategia económica es ya China no puede seguir dependiendo de un superávit en cuenta corriente que llegó a ser en un momento dado hasta 7% del PIB, ahora ya anda en 1,5. Se remontó las exportaciones y consecuentemente el déficit de superávit en cuenta corriente con la pandemia. Y se detuvo ese proceso de balanceo de más, orientar más hacia la demanda interna y menos hacia la externa. Porque el mecanismo de crecimiento de la economía financia la producción, la oferta, sobre todo de bienes industriales y más recientemente algunos servicios, para venderlos en el mercado internacional, recuperar recursos y liquidez y volverlos a inyectar al proceso de producción industrial. Está otro rebalanceo cuando es corrección de la enorme concentración del ingreso en pocas manos que trajo el rápido crecimiento de 30 años. Y el tercero es el rebalanceo ambiental. Ya China no puede seguir teniendo los índices de producción industrial sin seguir contaminando al propio país y su entorno asiático. Entonces,
Enrique está viviendo este experimento de cómo están tratando a una economía verde, no tanto a una oferta rápida, competitiva, permita entrar a los mercados internacionales, sino una oferta que sea de mejor calidad, ahorradora de insumos de hidrocarburos y más usar fuentes de energía limpia. Esas cuatro cosas están también gravitando en torno a cómo manejar el gobierno, cómo está el Banco Central, el Banco Popular de China, cómo sigue bajando la tasa de interés, no la ha subido, y consecuentemente las tasas de interés bancarias, comerciales, estatales, son muy bajas. Y eso es lo que ha provocado el crecimiento muy rápido de las operaciones de banco sombra, o sea, instituciones que los bancos comerciales abren por separado, que operan fuera de los bancos comerciales y que pueden ofrecer crédito a las empresas medianas y pequeñas con tasa, y condiciones más favorables y sobre todo absorber depositantes ofreciéndoles tasas de interés arriba de las establecidas para los bancos comerciales estatales. Bueno, ese es un problema que están tratando ahora de ver cómo lo controlan, Gracias, pero Eugenio. evidentemente cuando... Sí, ¿Me escuchas? te escucho muy bien, ¿ya no me escuchan ustedes? Sí, Te sí, sí. escucho. Mira, Entonces, tal vez, básicamente, sí, sí, tal vez, Eugenio, pues mira, hay una pregunta que creo que tal vez valdría la pena abordar de Francisco Valderrey, agradeciendo, dice, se esperan cambios sustanciales en políticas de inversión, y yo agregaría de inversión y de financiamiento y hacia el sector financiero y bancario, tras el 20 Congreso del Partido Comunista de China. Si bien vamos a tener en 2 semanas una conferencia tuya al respecto, ¿tú tienes alguna expectativa o alguna reflexión? sí. Lo que parece más tangible en el aspecto financiero y económico es que van a seguir las políticas que se empezaron a ejecutar de 2014, 13, 14 en adelante. O sea, de tener el proceso de privatización en la producción económica y volver a apoyarse más en las grandes corporaciones estatales. Y eso evidentemente ha creado problemas, sobre todo en la demanda de trabajo altamente calificado. Chile está enfrentando desde hace 2 años tasas de desempleo en el sector de personas que son egresadas de universidades de casi un 20%. Claro, ese sector comparado con la población laboral total es menor, por eso no se nota el desempleo en términos agregados totales, pero sí en la parte de la población más calificada. ¿Por qué? Porque ya las corporaciones estatales habían agotado su demanda personal altamente calificado para fines de convertir de alcance internacional en la venta de sus productos. Entonces son el sector de medianas empresas y de pequeñas empresas las que estaban creando la demanda de trabajo altamente calificada que ya el Estado no estaba demandando. Es un problema que tiene en los últimos 2 años, pues, se está generando ahí. Yo quisiera aquí decir algo, bueno, no sé si hay otra pregunta por ahí. No, creo que serían digo, había un par de otras a las que ya hizo referencia Arturo. Arturo. Sí. Pero yo lo que quisiera, porque me interesó mucho lo que comentaba Arturo, el hecho de que el Estado sea soberano, como dice él, en el manejo financiero, porque su deuda externa es marginal, 15% del PIB. Y es más, en un cuadro que tengo yo ahí, el monto de deuda de los últimos 5 años hasta 21, de la deuda externa,
es ligeramente menor que el monto acumulado de divisas internacionales del mismo año. Entonces no tiene la presión internacional, pero el aumento de la deuda nacional es preocupante para los dirigentes chinos, y lo es porque empieza a deformar el proceso distributivo del país. O sea, va a contrapelo de la idea de reducir la alta concentración de riqueza en sectores minoritarios de la población. Entonces, es una economía financieramente como soberana, pero que tiene que operar en un mercado local cada vez más de mercado. Entonces, y tiene una relación directa con el empleo. Entonces, la situación es muy compleja. China no seguía haciendo crecer, dejando crecer su volumen de endeudamiento, porque genera situaciones muy serias en el reparto distributivo y en el uso del factor trabajo. Ahí yo no puse muchos años, 2013, sobre cuál ha sido por lustros, cuál ha sido desde 1996 hasta, y proyectado hasta 2030, cuáles han sido los factores, el factor más importante de crecimiento de la economía, que es el factor trabajo. La oferta de trabajo, por un lado, y la productividad del trabajo, por el otro, que era muy alta, son factores que han explicado en buena parte el crecimiento tan rápido de la economía china. Ahora, China empieza a estructurar la reducción de la oferta de trabajo, de mano de obra. Ya China perdió su bono demográfico y empieza tasas de crecimiento en el último lustro, digamos, que se estudió en ese trabajo al que mencioné de 2013. Ya anualmente hasta entre 20 y 20, la oferta de trabajo empezó a acercarse a cero, y se proyecta que para 25-30 va a ser negativa. O sea, cada año va a decrecer la oferta de trabajo, en vez de aumentar. Estamos hablando de volumen de trabajo de alrededor de 790 a 800 millones de personas, la población económicamente activa. Pero eso lo contrastaba la alta productividad, fue inyectando mucho capital, lo más productivo a la mano de obra, y además fue ascendiendo el grado de calificación en promedio de la población en forma significativa. Entonces, es un problema estructural en la economía de los años venideros. Son factores que están, y que el Partido Comunista lo sabe muy bien. Por eso, la política que decide derivar del 20 Congreso se empezará a definir con claridad hasta la primavera del año que entra, cuando también se reforma en el Estado. La presidenta, el presidente, el primer ministro, no, va a estar operando de otra manera, pero sin apartarse de, uno, no dejar la economía china esté con tasas de crecimiento inferiores a 5%. Y esa es una lucha muy complicada por los factores que prevén que el crecimiento en el resto de la década que estamos viviendo ya va a ser inferior a 5%. Es un problema que enfrenta el estratégico que enfrenta el Estado chino. Hay una necesidad de encontrarle una mejor utilización al factor tecnológico, y los conflictos que están teniendo internacionalmente empiezan a convertirse en obstáculos serios. Hoy aparece una noticia muy importante en donde lo vi, en Foreign Policy, de lo que implica el último que Estados Unidos le da a China en cuanto a bloquearle la absorción de tecnología para semiconductores de alta calidad. Y Huawei sigue dependiendo, por ejemplo, de semiconductores
que no puede proceder internamente en el rango de nanometría que requieren los teléfonos más, más inteligente, de inteligencia artificial más avanzado. Entonces, China tiene que seguir dependiendo de la compra de esos semiconductores básicamente en Taiwán, que es uno de los principales productores junto con Corea del Sur de semiconductor del mundo, de semiconductores de semiconductores de ese tamaño, de esa minúscula, ¿no? Entonces, no es tan fácil, digo, no está tan no se ve el futuro tan tranquilo, que puedan seguir creciendo en el largo plazo con tasas de endeudamiento como las que ha tenido el país hasta este momento. Eso es un aspecto que quería yo mencionar. Hay otros, pero yo creo que con eso lo dejo por si hubiera alguna reacción. Si Arturo quisiera decir algo al respecto, yo lo escucharía con mucho gusto. ¿Lo oyeron? Sí, sí, sí. Sí. Sí, yo quisiera Ya estoy participar. asustado yo. Sí. ¿Puedo Adelante, participar? Arturo. Ok, sí. Dos comentarios. Esta cuestión del ahorro 45% del PIB, es resultado del superávit de comercio exterior que China tuvo durante tanto tiempo y del gasto deficitario que el gobierno realizaba. Porque en el momento en el cual un país es superavitario, o sea, aumenta el ahorro del sector privado. En el momento en el cual el gobierno es deficitario, aumenta el ahorro del sector privado. Y si ha disminuido el ahorro, ha sido porque ha disminuido el superávit de comercio exterior de China, ¿no? Que finalmente disminuye el ahorro del sector privado, ¿no? O sea, es una resultante, repito, el ahorro es una resultante del gasto. Ahora, y el otro comentario es en torno a esta cuestión de que es preocupante para ti, para el gobierno chino, el aumento de la deuda nacional. La cuestión, de nuevo, yo vuelvo a insistir, está en yuanes. El gobierno controla los yuanes, emite los yuanes, carajo, ¿no? Entonces la puede estar refinanciando esa deuda. Y luego más, si el ingreso tributario del gobierno chino es mayor que la tasa de interés, que la están bajando, pues no hay ningún problema, la puedes ir pagando esa deuda, ¿no? Y ahí la cuestión es, tú dices que tiene un efecto ahí de que, o sea, que atenta sobre la distribución. O sea, ahí, bueno, el gobierno tiene que tener política de gasto, si estabas hablando de, está creciendo el desempleo, que fue justo también la pregunta que yo había levantado inicialmente a Enrique, que este proceso de automatización ha venido aumentando el desempleo, aunado de toda esta cuestión de los confinamientos, de ahí que preguntaba yo si el gobierno tiene política de empleo, ¿no? Entonces, si el gobierno está preocupado en la distribución, pues tiene que tener política de empleo, ¿no? Porque es lo que disminuye la desigualdad del ingreso, no solo las políticas de subsidio, sino las políticas de empleo. Entonces, de ahí que más preocuparse por la deuda, debe preocuparse por la direccionalidad del gasto público hacia generación de empleo. Y esta cuestión que señalas, bueno, que los problemas de oferta de trabajo, ahí yo no tenía información. Y por no por nada, China ha venido trasladando inversión a Vietnam. Ya no hay. Perdón, ¿me escuchan? Que se me había ido la señal. Sí. No, a ti sí te escuchamos, pero Ok. creo que Eugenio desapareció. Pero esos serían mis comentarios, ¿no? Bueno, pues Eugenio salió de nuevo. Hemos tenido mala suerte con la señal. Yo estoy también con una mala señal. Yo propongo dejar así el diálogo. Agradezco mucho, Arturo, por tu tiempo. No, al contrario. También a nombre de Eugenio les agradezco mucho. Enrique, perdón, yo no sé si Ah, sí estás. Enrique, sí, lo que pasa es que se me atravesó, me están metiendo a colección de, ay, bueno, pero nada más sí, oí todo lo que dijo Arturo, ¿no? Yo que nada más recordar que yo digo en mi trabajo
que a mí me parece que la deuda, alta deuda que tiene China, no puede provocar una crisis, no se ha visto una crisis por eso en el sector financiero, ni en el corto ni en el mediano plazo. Una economía asiática, que esa sí está muy apoyada en el sector privado, es Japón. Japón tiene casi 350% de déficit de deuda nacional y estatal suma de 150% del PIB. Pero Japón es una economía que es gran exportadora, igual que China, y tiene unos niveles de consumo interno muy estables, aunque el crecimiento de Japón sea digamos, estancado. No es que, como decía un amigo nuestro que está embajador allá, sí, está estancado, pero a 35,000 pies de altura. Los niveles de bienestar que tiene Japón no están muy lejos que se alcancen en China. Claro, Japón es otra población y es otro territorio. Así que señalar eso. Y la otra cosa es que el que digo que el gobierno no debe que preocuparse porque su deuda es en yuanes, pues no soy yo el que lo digo, es el gobierno que lo está diciendo. Por alguna razón les preocupa mucho seguir generando una deuda que se puede cubrir con moneda china, con renminbis hechos. Nada más que la política cambiaria de China ha sido mantener una tasa de cambio estable de 6.30, 6.45, 6.50, y así la proyectan para el año 2030 con el dólar, y el dólar está fortaleciendo. Entonces, ahí también hay un factor que no es muy claro qué es lo que quiere el gobierno en cuando se cruzan, cuando hay un traslape entre estabilidad cambiaria y crecimiento. Y por último, el gobierno no tiene una política distributiva, por lo menos no la tiene a través de una política fiscal que tenga un impacto redistributivo. El impuesto sobre la renta de China es prácticamente inexistente. Son impuestos indirectos en los que llegan a las arcas fiscales, y la venta de uso de la tierra. En China no hay propiedad privada de la tierra, pero sí el uso de la tierra se compra, se vende, se hipoteca, se hereda. Y ese es un factor. Por eso es tan heterodoxo el caso chino, ¿no? Ahí la dejo. Bueno, muchísimas gracias, Eugenio. Qué bueno que andabas por ahí todavía. Muchas gracias a todos por su paciencia. Yo también ando con mala señal. Así es que, bueno, lo dejamos así y no puedo más que invitarlos a revisar el documento. Difúndanlo, yo creo que es una verdadera contribución interesante y con un gran esfuerzo para tener acceso a las fuentes desde una perspectiva didáctica y académica, como lo hizo Eugenio, ¿no? Así es que muchas gracias de antemano por revisarlo. Nos vemos la próxima semana en el ciclo de conferencias. ¿Sale? Gracias, muchas Muchas gracias. Gracias. Adiós, Arturo. Gracias, Igualmente. Arturo. Adiós, amigo. Un abrazo. Adiós, Buenos Mario. días. Hasta Gracias, luego. gracias.